Todo comenzó por error. Diciembre de 2005. Alguien presiona la tecla equivocada e instantáneamente un banco japonés tira millones de dólares a la basura. El mercado entra en pánico, los índices enloquecen y mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una habitación ordinaria, un joven hace su movimiento e invierte la mitad de su capital. Desde fuera parecía un tipo normal, una vida aburrida, 27 años, un dormitorio modesto, fideos instantáneos para cenar, anime para pasar el tiempo, salidas ocasionales con los amigos. Minutos después, el trade funciona. Y nuestro protagonista gana una fortuna tan grande que para conseguirla tendrías que trabajar durante 300 años sin gastar ni un centavo. Esta es la historia de uno de los traders más completos de Japón. Del genio que hackeó al sistema desde su dormitorio y que estuvo a punto de ser destruido por su propio éxito. BNF. Takashi Kotegawa es una leyenda en el mundo del trading. Nacido en algún punto del año 1978, apenas existen fotografías suyas en la red, y su perfil es tan bajo que algunas personas incluso dudan de que se trate de una persona real. Tampoco se sabe mucho de su infancia. Creció en la ciudad de Osaka, hoy famosa por su arquitectura moderna, su vida nocturna y la comida callejera. Pero Kotegawa, el hombre que acabaría convirtiéndose en BNF, nunca fue un prodigio financiero. No nació en una familia de banqueros, no asistió a prestigiosas escuelas de negocios y durante toda su infancia y adolescencia fue bastante introvertido. Sin embargo, en 1998, a los 20 años, un pequeño evento cambió su futuro. Ese año, la cadena nacional NHK emitió un documental titulado El hombre que perdió 50 millones. El documental, que contaba el ascenso y caída del legendario Victor Neidehofer, gestor de fondos de cobertura que en sus mejores tiempos llegó a obtener rentabilidades del 35% anual, y que aún así se arruinó y perdió fortunas astronómicas en más de una ocasión. Ese día algo cambió para Kotegawa. Inspirado y advertido a partes iguales por la historia de Niederhofen, Kotegawa tomó la determinación de vivir de esa forma. Una vida en donde la libertad y la disciplina de dirigir su propio destino fueron posibles. El impacto fue tal que, al poco tiempo, Kotegawa adoptó el seudónimo de BNF como un tributo a las iniciales de aquel referente. Sin embargo, las cosas no iban a ser tan fáciles. Estábamos a finales de los 90. Entonces, BNF era un estudiante universitario sin un céntimo en el bolsillo, y aún en Japón, una de las naciones más tecnológicamente avanzadas del mundo, el trading electrónico era una rareza. No había tutoriales en YouTube, ni comunidades de Discord, ni libros de texto que explicaran cómo enfrentarse al mercado desde casa. BNF estaba solo. Sin embargo, su determinación era muy fuerte. Donde otros se hubieran dado por vencidos o cambiado de metas, Kotegawa se puso manos a la obra. Si no había teorías o información que consultar, entonces tendría que descubrirlas él. Si no había maestros, tendría que convertirse en su propio maestro. Durante los siguientes 2 años, mientras otros jóvenes vivían la vida y salían de fiesta, Kotegawa construye los cimientos de su futuro. Empleos a tiempo parcial, turnos de noche y fines de semana. Todo mientras ahorraba cada yen que no gastaba en alquiler o comida. En su tiempo libre analizaba las gráficas del Nikkei, el índice más popular del mercado japonés, día y noche, non-stop, estudiando el flujo de los precios, los patrones que se repetían y todas las acciones del Nikkei pasaron tarde o temprano por su análisis. 2 años más tarde, BNF había reunido un capital de $16.000, una cantidad imperceptible para los mercados, pero invaluable para él. La mayoría de los traders pierden dinero por una razón, tan simple como dolorosa: quieren tener razón. BNF entró en los mercados en uno de los peores momentos posibles. Y para que lo coloques en perspectiva, a principios de los 2000, el mercado mundial aún sangraba por el estallido de una de las burbujas más destructivas del siglo, la burbuja de las .com. Las consecuencias fueron brutales. Cerca de $5 billones perdidos, más dinero que el PIB de Alemania en el momento o el PIB de Brasil, México, Argentina, Colombia, China y Perú juntos.
Millones de personas perdieron su empleo y alrededor del 40% de las empresas tecnológicas desaparecieron. El golpe llegó hasta Japón, que venía de una década en donde el valor de los activos se había desplomado en un 70%. El mercado era bajista, salvajemente bajista. El miedo definía el sentimiento del mercado en el momento. Y los traders querían ganar, pero el mercado era despiadado. No tenía ninguna intención de subir en aquel momento. BNF también comenzó con pérdidas, pero no tardó en darse cuenta de las verdaderas características del mercado. Durante los mercados bajistas, el sentimiento general es el miedo. Los traders, guiados por el temor a perder dinero, actuaban de forma irracional, con ventas cada vez más impulsivas y exageradas. Mientras más perdían, más miedo tenían de seguir perdiendo, algo que suele pasar. La clave que BNF encontró fue entender que un mercado bajista funciona como un muelle. Mientras los expertos de televisión hablaban de fundamentales y valor intrínseco, él se obsesionó con un solo indicador: la media móvil de 25 días, el centro de gravedad del precio. Cuando una acción caía por debajo de esta línea, la tensión se acumulaba, y por pura física financiera, BNF sabía que cuanto más se aleja el muelle, más violento y rápido será el latigazo de vuelta hacia la media. Otros referentes como Warren Buffett, Charlie Munger o Lou Lee siempre hacían sus operaciones valorando el potencial y rentabilidad de las empresas en el largo plazo. BNF era diferente. Aunque en cierto sentido respetaba y seguía los mismos parámetros, él no compraba empresas, él compraba el latigazo. Se podía decir que su estrategia era el clásico comprar barato para vender caro, pero había más ahí. Su estrategia, muchísimo más específica, se basaba en la estrategia contraria de rebote, o también llamado Gyakubari. Observó que en el mercado japonés, cuando una acción caía un 20% por debajo de su media de 25 días, el pánico empezaba a ser irracional. Para este punto, la empresa ya estaba sobrevendida, pero él no apretaba el gatillo ahí. Aún no. Él esperaba que el asco fuera absoluto. Para aumentar la precisión y asegurarse de que su escaso preciado capital no se disolviera, él esperaba que la desviación llegara al 28%, 30% o incluso al 35%. Una vez ahí, el repunte era casi una certeza. La situación no fue perfecta tampoco. Las pérdidas se redujeron, aunque no lo suficiente. Y aún así, Takashi encontró una solución: enfocarse aún más. Al poco tiempo, tras analizar al detalle su propia operativa, se dio cuenta del error. Al separar el mercado en sectores, se dio cuenta de que cada uno tenía unas características. En el sector de servicios, el rebote inminente venía tras una caída del 20%. En el sector tecnológico, debido a su volatilidad, el resorte necesitaba estirarse hasta un 30%. Y en las small caps, las empresas de pequeña capitalización, esperaba hasta caídas entre el 28 al 60%. Con esta estrategia, BNF estaba preparado, como un cazador experto que sabe qué trampas usar para cada una de sus presas, y fue así como en unos años BNF había convertido un capital de $16.000 en una pequeña fortuna de $1 millón. Para 2002, con 24 años, BNF estaba viviendo el sueño. La vida era buena. No solo era un trader rentable, era uno de los más eficientes y lo mejor de todo, era que nadie lo sabía. Takeshi tenía el mercado medido. No buscaba comprar barato para vender caro en 10 años. Esperaba capturar el rebote de 48 horas que ocurre cuando el pánico se agota. Su tiempo de retención promedio de la operación era de 1 a 6 días. Entraba cuando el olor a sangre era insoportable y salía en cuanto el mercado recuperaba el aliento, muchísimo antes de que la tendencia cambiara realmente a largo plazo. Pero entonces algo sucedió. El mercado solo puede hacer dos cosas: subir o bajar. Y ninguna de las dos es eterna. Entre 2003 y 2005, Japón vivió el llamado Koizun Bull Market, un nuevo mercado alcista. El optimismo regresó y el Nikkei empezó a subir con fuerza. Para la mayoría de operadores esto era una bendición, porque durante los bull markets los precios suben y las oportunidades de hacer dinero comprando barato y vendiendo caro en el largo plazo aparecen. Pero para BNF esto fue una crisis de identidad, que casi lo saca del juego antes de su gran momento. BNF aprendió a cazar dentro de un mercado bajista, pero cuando el mercado empezó a subir, las cosas se torcieron. Su estrategia de day trading solo servía en bear markets, pero no en bull markets. Irónicamente, esta no fue la verdadera tragedia. BNF no tardó en entender que tenía que adaptarse.
Muchos traders de dormitorio, genios de un solo truco, desaparecieron en este periodo. Pero BNF se adaptó. En lugar de quejarse, mató a su ego para sobrevivir y encontrar una estrategia que le diera rendimientos en este cambio de mercado. Se dio cuenta de que en un mercado alcista el dinero se mueve como una ola. Primero suben los grandes bancos, un par de días después subían las inmobiliarias y al final las tecnológicas. BNF dejó de buscar caídas suicidas y empezó a buscar rezagados. Si veía que el sector financiero explotaba un martes, buscaba qué empresa del sector servicios aún no se había movido para el miércoles. Compraba el retraso de la masa. Y por supuesto, vendía cuando el precio estaba en máximos. Para 2005, BNF, Takeshi Kotegawa, había salido fortalecido de su primera gran crisis. Ahora, en este punto de la historia, su cuenta alcanzaba los 10 millones de dólares y su experiencia era cada vez mayor. Y faltaba el momento más alto de todos. Pero antes, hay algo que casi nadie entiende de historias como la de BNF. Y es que no ganó porque fuera rápido, ni porque tuviera información secreta. Ganó porque sabía exactamente qué estaba haciendo cuando el error tenía consecuencias reales. No persiguió ruido y no improvisó. Operó siempre desde el contexto, desde una estructura y tener una ventaja. Yo llevo más de 15 años operando small caps con esa misma mentalidad. No buscando el próximo pelotazo, sino oportunidades donde el mercado es menos eficiente y los errores se pagan. Por eso tengo un track record auditado en Kinfo con más de 810.000 dólares de beneficio real acumulado. Y por eso abrí una comunidad de traders de small caps. No para vender promesas, sino para compartir un proceso con gente que quiera aprender a pensar el mercado de verdad. Un ejemplo claro es nuestro alumno Antonio, que llegó hace menos de un año. Un trabajo normal, una rutina normal, cero experiencia real en el trading, y hoy opera con criterio y entiende exactamente por qué entra y por qué sale. Así que si estás cansado de improvisar y de reaccionar tarde y de sentir que siempre vas un paso por detrás, tienes el enlace en la descripción para empezar este camino. Todo fue un error humano. El 8 de diciembre de 2005, JCOM Holdings, una empresa japonesa especializada en servicios integrales de recursos humanos, salía a bolsa de la forma más bizarra posible. Sus precios en la bolsa japonesa se desplomaron. La oportunidad era tan extraña que los traders dudaban si aprovecharla. La posibilidad de que se tratara de un fraude financiero o algo por el estilo era demasiado grande para pasarla por alto. Curiosamente, esa fecha que las instituciones financieras de Japón desearían borrar de los libros de historia no se debió a ningún ciberataque, crisis política o desastre natural. Fue un error humano. Un operador de Mitsuo Securities, uno de los bancos más poderosos del país, recibió la sencilla orden de vender una acción de JCOM Holding por valor de 610.000 yenes. El error: vender 610.000 acciones a un yen cada una. La cantidad de dinero era la misma, el problema era el número de acciones. Con ese minúsculo error, Mitsuo Securities acababa de poner a la venta una cantidad de acciones que superaba por 42 veces el tamaño real de la empresa. El sistema de la bolsa no lo detuvo, el mercado no lo entendió. Lo que siguió fue el vacío absoluto. Y como podrás imaginar, muchos traders dudaron, pero no BNF, nuestro protagonista. Su cerebro, entrenado durante años para detectar las desviaciones de la media móvil, entró en estado de alerta máxima. BNF no sabía que era un error manual de un banco, pero no le importaba. Él solo veía un activo que valía miles de dólares vendiéndose por centavos. Mientras los grandes fondos de inversión se quedaban paralizados, temiendo que se tratara de una trampa o de un colapso del sistema, BNF actuó. Invirtió la mitad de su capital neto y compró 7.100 acciones de JCOM al precio mínimo. En menos de 10 minutos se había convertido en el dueño de casi el 50% de una compañía que acababa de salir a bolsa. Y imagina la presión. Tienes millones de dólares de tu propio dinero, el dinero que ahorraste trabajando en turnos de noche, metidos en un error del sistema que el gobierno podría anular en cualquier momento. El miedo en la bolsa de Tokio era tan denso que se podía oler. Pero BNF no sentía miedo. Sabía que Mitsuo tendría que recomprar esas acciones para cubrir su error. Sabría que el mercado tendría que corregir esa anomalía. Aguantó la posición mientras el precio empezaba a rebotar con una violencia sísmica. Por temor a represalias legales, muchos inversores institucionales devolvieron sus acciones y ganancias a JCOM Holdings. BNF, en cambio,
se negó. Había comprado 7.100 acciones a 572 yenes. Para esa noche, luego de perder una parte para asegurar sus ganancias, conservaba unas 6.000. A la mañana siguiente, cuando cerró su posición, el contador de su cuenta se había actualizado. Mitsuo Securities no tuvo otra opción que recomprar las acciones restantes al precio de apertura la mañana siguiente. Así, Takeshi Kotegawa había ganado 2.000 millones de yenes, aproximadamente unos 12,6 millones de dólares en ese momento, en una sola tarde. Para que tú pudieras ganar todo ese dinero, tendrías que haber empezado a trabajar en el año 1724, el año en el que nació Immanuel Kant, y no haber gastado un solo céntimo hasta hoy. Fue el pináculo de su carrera, la más grande hazaña en el palmarés de un hombre que pasó de desconocido a celebridad, y como siempre, el principio del fin. Para la mayoría de nosotros, un beneficio de 12 millones de dólares sería el alegre final de la película y nos saldrían los créditos. Viajes por todo el mundo, coches de alta gama, mansiones, yates y una nueva vida. Pero para él fue el comienzo de una pesadilla. Takeshi Kotegawa, alias BNF, pasó a ser conocido en todo Japón bajo el alias de J-Com Man. Tras el incidente de J-Com, su invisibilidad murió para siempre. Japón, una cultura que idolatra el éxito pero castiga la diferencia, estaba obsesionada. Querían saber qué coche conducía, qué lujo se permitía, quién era el genio que había humillado a Mitsuo Securities. La revelación de que ese genio financiero era un joven que vivía en un pequeño apartamento, cenaba fideos por gusto y disfrutaba del anime antes de que este se volviera tendencia, sorprendió a muchos. El mejor ejemplo es Masayoshi Son, fundador de SoftBank Group Corporation, dueño de un patrimonio estimado entre los 38.700 y los 55.000 millones de dólares, popularmente conocido como el hombre más rico de Japón. Se interesó tanto en las habilidades de Takeshi que le ofreció gestionar sus fondos personales, una fortuna superior al patrimonio de países como El Salvador, Estonia o Jordania. Era el sueño de cualquier operador: acceso a capital ilimitado, estatus y poder. Pero nuestro protagonista, Takeshi Kotegawa, dijo que no. No quería semejante responsabilidad. Como dijo el propio Kotegawa en una de las pocas entrevistas que concedió, no me gusta sacar dinero de la cuenta. Ver la cantidad física en efectivo me hace temer cuánto estoy poniendo en juego al operar. Me convierte en peor trader. BNF vivía en una paradoja. Era inmensamente rico, pero se obligaba a vivir como un estudiante pobre para no perder su ventaja competitiva. Sabía que en el momento en que empezara a disfrutar de su fortuna, se volvería blando, y el mercado, como un tiburón que huele la debilidad, lo devoraría. Y no tardó en suceder. La atención, la fama, la seguridad, la consciencia de todo lo que estaba en juego, de todo lo que había ganado y lo que podía perder, comenzó a hacer mella. En 2008, con un sistema financiero global seriamente resentido, los errores empezaron a aparecer. Kotegawa había comenzado a acostumbrarse. Los mercados japoneses en los que había hecho su fortuna empezaron a parecer demasiado aburridos y predecibles. ¿Y por qué no buscar nuevos horizontes? La crisis financiera de 2008 estaba dando sus primeros pasos. Lehman Brothers, entonces uno de los bancos más grandes del mundo, atravesaba una seria caída. El cuarto banco de inversión más grande de los Estados Unidos, con activos de aproximadamente unos 639.000 millones de dólares y presencia en todo el mundo, BNF, pensó lo mismo y, confiado, invirtió 6,5 millones de su patrimonio. Los perdió todos. BNF juró no volver a operar los mercados americanos, pero cuando volvió a los mercados japoneses las cosas no funcionaron igual de bien. La crisis económica golpeó a todo el planeta, Japón incluido. Las personas no consumían tanto, los precios de las acciones cayeron y siguieron cayendo. Y con ellos el patrimonio de Takeshi Kotegawa. Sus estrategias habían dejado de funcionar. El mercado bajista, ese mercado en el que se había convertido en un cazador nato, ahora era demasiado bajista para él. Llegados a este punto de la historia, la crisis financiera se convirtió en una crisis personal. Su fortuna se desvanecía, sus habilidades parecían haberle abandonado. En pocas palabras, parecía el fin. Pero no lo fue. Luego de aquella tragedia personal, Kotegawa se puso manos a la obra y volvió a los orígenes. La clave de su éxito había sido siempre esa capacidad para ignorar el ruido, para enfocarse en lo importante y hacer que las cosas sucedieran. Se había vuelto grande analizando los mercados y estudiándolos con la misma atención y rigurosidad que un cazador estudia a su presa. Sus métodos
se habían quedado obsoletos en los detalles, pero no en las bases. Así, luego de hacer los ajustes, BNF volvió al juego. El 27 de octubre del 2000, cuando el índice japonés cayó por debajo de los 7000 puntos y alcanzaba un nivel de pánico no visto en décadas, BNF actuó. Compró acciones en 90 empresas diferentes simultáneamente. La exposición total llegó a los 64,8 millones de dólares. Las pérdidas hubieran sido catastróficas. Al tiempo, algunas posiciones empezaron a subir, el valor comenzó a elevarse y la tendencia comenzó a distribuirse por todo el Nikkei. Confiado y ansioso, BNF aguantó la posición una noche entera. Al amanecer, el rebote fue histórico. Kotegawa vendió todo y sus beneficios, 12 millonacos. Kotegawa recuperaba su estatus de leyenda. Poco después de 2008, BNF tomó una decisión que desconcertó a los seguidores. Empezó a comprar edificios. El primero fue el Akiba Dix, un complejo comercial en el corazón tecnológico de Tokio por 90 millones de dólares. Luego vino otro. Sin embargo, esto no fue un cambio de pasión, simplemente fue una estrategia para proteger una parte de sus activos y ocultar su riqueza de la inflación y de los impuestos excesivos. Todo mientras se enfocaba en lo que realmente le hacía sentir vivo, el trading. Hoy, Takeshi Kotegawa es un fantasma. Se dice que su patrimonio supera los 200 millones de dólares, pero nadie lo ve en fiestas ni en revistas de lujo. Sigue siendo el mismo introvertido que comenzó con 16.000 dólares y un sueño de libertad. Ahora, es la prueba viviente de la paradoja que enfrentan los mejores traders. Todo el mundo quiere destacar, ser el mejor. Dinero, lujo, estatus. Irónicamente, los que llegan a la cima, los que se convierten en iconos que superan todas las expectativas, son los que dejan de lado todas las ilusiones de estatus, lujo y riqueza. Esos que operan no para volverse ricos, viajar por el mundo e impresionar a las personas que no conocen. Los que se enfocan más en el proceso que en la meta y están enamorados del proceso. Siempre es igual. En las small caps nosotros aprendemos a entender cómo funciona el mercado. Las bases importantes que debes seguir, no con miras a convertirte en ese multimillonario al que todos respetan, admiren y envidien, sino en una persona libre. Y es que BNF no construyó su fortuna persiguiendo el ruido del mercado. Lo construyó entendiendo algo que muy pocos comprenden, que el verdadero beneficio no está en la velocidad, sino en el criterio. Y eso conecta directamente con algo muy importante. Personas como Antonio, como Bego o como David no cambiaron su situación por suerte. La cambiaron porque dejaron de reaccionar y aprendieron a operar small caps con estructura, contexto y una gestión del riesgo real. Si te interesa aprender el camino que yo y muchos otros de nuestros estudiantes han cruzado para llegar a esa libertad, puedes hacer clic aquí abajo. Nos vemos dentro, chicos. ¡Chao!